Amén. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que nos permite tener vida para poder reunirnos esta noche aquí y poder estar un tiempo en la presencia de Él. Amén. Entonces, ¿cómo no sentirnos gustosos, gozosos, a pesar de que de pronto tenemos a nuestro alrededor muchas situaciones? Sin embargo, eso, todo lo demás debe ser pasajero. Con tal que Dios esté con nosotros, ninguna situación nos separe del amor de Él. Amén. Entonces, hay un tema que me gusta a mí hablar. Me gusta hablar del tema de la fe y me gusta hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, esta noche vamos a la luz de la Biblia a ver cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? El poder del Espíritu Santo no es para nuestra gloria ni para beneficio personal. Primero tenemos que saber eso y tener claro, porque a veces nos confundimos y pensamos que el tener la llenura del Espíritu Santo es para menospreciar al otro. Yo soy llena del Espíritu Santo y tú no. O sea, tú no vales, tú eres pecador, no eres igual a mí, ¿sí? Aunque no sabemos o no estamos muy concentrados en que todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo porque somos hijos de Dios. Entonces, a veces nos estamos desviando de esa situación, ¿sí? Entonces, la llenura del Espíritu Santo no tiene como fin principal la felicidad individual. Sin duda, quienes son llenos experimentarán gozo, pero ese no es el propósito fundamental. La llenura del Espíritu Santo tampoco es para obtener ganancias propias. Y vamos a verlo en una historia que sucede en Hechos 8, del 9 al 24. Si usted me acompaña, Hechos 8, y vamos a ver cómo una personita pensó tener ganancias propias y quiso hacer una musaraña ahí en ese tiempo. Ya estamos en Hechos 8, del 9 al 24. Y vamos a leer la historia de Simón. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire, si usted se da cuenta, Simón ya era del equipo de Dios, estaba bautizado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pilas el Simón, ¿no? Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, queridos hermanos, vemos cómo este Simón el mago deseaba la presencia del Espíritu Santo porque veía, ¿no? Que los apóstoles imponían las manos y la gente se llenaba del Espíritu Santo. Entonces él pensó que podía hacer billete, dándole dinero podía hacer cosas, ¿no? Entonces la llenura del Espíritu Santo no es con un propósito individual, no es para fines de lucro. Y si vemos en Efesios 5:18, busquemos Efesios 5:18, mire lo que la Biblia nos ordena. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Así como se nos manda a ganar almas, así como la palabra de Dios nos dice que no debemos mentir, así como la palabra del Señor nos enseña a diezmar y a obedecer a Dios, también se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo. Ahí no le está diciendo, mira, Sonia, ¿qué te parece si a ti te da la gana que tú seas llena del Espíritu Santo? Es una ordenanza. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y cuántas veces hemos descuidado este mandamiento? ¿Sí? Salimos a evangelizar, nos preocupamos por los hermanitos que están en situaciones difíciles, diezmamos, venimos a la vigilia, venimos a los cultos, pero estamos llenos del Espíritu Santo. Está entre nuestras preocupaciones ser llenos del Espíritu Santo. Para pensar. ¿Sí? Tenemos una nueva tarea. ¿Sí? Entonces, debemos preocuparnos de eso. ¿Cuántas veces hemos descuidado este mandamiento? ¿Cuántas veces hemos pedido perdón a Dios por no haber buscado la llenura del Espíritu Santo? La falta de llenura debería entristecernos profundamente. No es algo que debemos tomar a la ligera. ¿Sí? Y es más, debemos acostumbrarnos a vivir con la presencia del Espíritu Santo. ¿Y será que el Espíritu Santo estará solamente para situaciones difíciles? No. Yo venía en el taxi y le decía, porque el taxista me decía, sí, que por la perimetral es mucho tránsito, que a mí cuando la última vez que vine por la perimetral, salí a las 5 de la tarde y llegué a las 8 de la noche, dice, porque había un sicariato, se me bajó la llanta, baja allá había un choque, bueno, como 3 sucesos le había tocado al taxista que me traía. Y yo le dije, no, tranquilo, nosotros vamos con la presencia del Espíritu Santo. Y usted me va a llevar a una iglesia, a la iglesia de Dios. Así que no se preocupe, ¿no? Entonces,
El Espíritu Santo está para cosas sencillas como pedir que nos acompañe, como para pedir que nos guíe, como para cosas también trascendentales, ¿sí? Entonces, para poder ser llenos del Espíritu Santo, vamos a enfocarnos en tres aspectos fundamentales, aunque hay muchos, pero por el tiempo solamente vamos a mencionar eso. Cuando me inviten otra vez, volvemos a tocar más profundamente el tema del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pidan que me inviten. Entonces, primero tenemos que ver estar limpio de todo pecado. No tenemos que ser perfectos, pero sí debemos estar limpios. ¿Cómo es eso? Es difícil que el Espíritu Santo nos llene si estamos llenos de nosotros mismos o si nuestra relación con Dios no está bien. Es difícil que el Espíritu Santo nos llene si nosotros estamos solamente llenos de nosotros, de nuestra inconveniencia, de nuestro rencor, de nuestro problema, y si no tenemos una buena relación con Dios. Debemos ser sensibles a los pecados que hemos permitido fermentar en nuestras vidas. Quizás ya nos parecen normales, pero pueden impedir que el poder de Dios fluya en nosotros. Entonces, si usted llenaría un vaso sucio para tomarlo, para beberlo, ¿usted llenaría un vaso sucio? No, ¿verdad? Entonces, así es el Espíritu Santo. Nosotros debemos tratar de estar limpios. ¿De que somos pecadores? Sí, porque mientras tengamos este carapazón y vivamos en la tierra, vamos a estar expuestos al pecado. ¿Amén o no amén? Pero el Señor nos da vida y nos permite reunirnos y nos permite escudriñar su palabra y nos permite tener una relación con Él para que mejoremos cada día un poco más. No recuerde lo que dice el pastor del hospital. Nosotros vamos a un hospital para ser sanados, no para que nos pongan curitas nada más y seguir con la misma situación, la misma enfermedad. Nosotros tenemos que ser sanados. Al final tenemos que ser sanados porque Dios es nuestro sanador. Amén. Entonces es difícil que el Espíritu Santo nos llene si estamos llenos de nosotros mismos. Por eso debemos estar atentos y en cuanto reconozcamos una ofensa que hemos cometido, llevarla inmediatamente en confesión ante Dios para que nuestra vida se mantenga limpia. A veces llevamos cosas adentro, resentimientos, tal vez odios o cosas así, ¿no? Y que eso ensucia nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma e impide que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, ¿sí? Esas cositas pequeñas que usted dirá, bueno, no son tan importantes, pero déjeme decirle que sí son importantes. Pero tenemos un as bajo la manga y está en Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad, de 2 maldades, de 3 maldades, de toda maldad. De toda maldad. Porque como somos humanos, estamos expuestos a la maldad. Más nos inclinamos a pensar mal que a pensar bien. Más nos inclinamos a ver lo malo en alguien que a reconocer lo bueno. Ese es el ser humano. Pero nosotros, gracias a Dios, lo estamos conociendo a Él, estamos leyendo su palabra. Entonces, algo tiene que cambiar en nosotros. ¿Usted lo cree? Dígame, yo debo cambiar. Vamos a repetir. Yo debo cambiar para poder ser lleno
de la presencia del Espíritu Santo, que es el que me guiará a toda verdad. Amén. Otro punto debe ser que debemos tener sed de esta llenura. Usted debe anhelar la llenura del Espíritu Santo. Recuerde que Jesús cuando partió dijo, yo me voy, pero les dejo el Consolador. ¿Qué es el Consolador? El que nos apapacha, el que cuando estamos tristes nos ayuda, el que cuando estamos confundidos, rabiosos, nos pone la mano, calma. No es por ahí, es por acá. Cuando no sabemos qué hacer. Entonces, si Jesús no nos dejó desamparados, nos dejó su Espíritu Santo, ¿por qué nosotros hacemos como que estamos solos y no pedimos la ayuda del Espíritu Santo y no buscamos la llenura de Él, su presencia, su guía? ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que dice el Salmo 42 del 1 al 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nosotros debemos tener esa sed por el Espíritu Santo. Varias veces en la Biblia la sed se usa como un símbolo de una necesidad profunda. Nosotros debemos reconocer como hijos de Dios que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Yo le digo, Espíritu Santo, te necesito, porque a veces hay situaciones que se nos escapan de las manos, que queremos actuar en la carne, que queremos hacer justicia porque nosotros pensamos que así debe ser. ¿Sí? Hay situaciones y yo creo que todos pasamos por eso. Entonces, ahí debemos invocar el Espíritu Santo que nos ayude, pero debemos tener una sed, así como usted en un sol candente que estos últimos días está haciendo y usted solamente quiere tomar agua helada o agua. Así debe ser esa sed que usted necesite el Espíritu Santo para apagar esa sed espiritual, ¿sí? Que a veces intentamos saciarla con la basura del mundo, en el TikTok, en el Facebook. A veces buscamos refugio en esas cosas, o estar viendo los estados. Bueno, que no es malo, ¿no? Pero para saber qué pasa. Pero a veces buscamos esos refugios que no están bien, ¿sí? Y a veces eso es una basura que el mundo nos ofrece, ¿sí? Y esto me recuerda que los niños cuando se llenan de chatarra y dulces y después ya no tienen apetito por el buen alimento, porque si un niño está acostumbrado a solamente tomar cola o chupete o caramelo, ya cuando viene la hora de comer no va a tener apetito. Entonces así es el ser humano, así es el ser humano. Cuando nos llenamos de otras cosas, cuando nuestra alma se llena de cosas del mundo, ¿sí? Ya perdemos la sed y el hambre por la presencia de Dios. Mucho ojo, hermano. Recuérdese de la rana. ¿Sí se acuerda de la rana de la prédica del domingo pasado fue, ¿no? Del miércoles. Bueno, de la rana. La rana entra a la olla, como está tibia se siente bien, pero después ya a medida que le suben la llama, cuando se da cuenta está cocinada. Entonces tenemos que tener cuidado con eso.
Pero cuando buscamos con sinceridad y anhelamos una verdadera cercanía con el Señor, experimentamos un deseo tan profundo que casi sentimos que quisiéramos tocar a Dios. ¿Sí? Y veamos lo que dice Juan 7, del 37 al 39. Juan 7, del 37. ¿Ya estamos? Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos tenemos sed de Dios? Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En este momento el Señor todavía estaba con nosotros, ¿no verdad? Por eso el Espíritu Santo no había llegado. Pero dice que en el 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en Él. Entonces, si creemos en Jesús, debemos creer en el Espíritu Santo que Él nos dejó. Amén. Y dice este pasaje, que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es la idea. El Señor quiere que de nuestro interior salgan ríos de agua viva, ¿sí? Y no podemos venir a Dios con indiferencia. Nunca recibiremos poder si nos da lo mismo tenerlo o no. Para experimentar la llenura del Espíritu Santo necesitamos tener sed de Él. ¿Tenemos sed del Espíritu Santo? ¿O tenemos sed solamente de las situaciones difíciles que tenemos a nuestro alrededor? A veces nos metemos tanto en nuestra situación, en la escasez, en el problema, y no nos sentamos a pensar de que tenemos un ayudador, alguien que nos consuela, que es el Espíritu Santo. Y como tercer punto, debes pedir a Dios que te dé la llenura. Y en este último aspecto, debemos concentrarnos en que le pidamos a Dios esta llenura. De entre muchas cosas de la Biblia nos promete, una de ellas es que nuestro Dios es superior a los padres terrenales. Y veamos lo que dice Lucas 11:13. Veamos lo que dice Lucas 11:13. Dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? ¿Y por qué no lo pedimos? ¿Y cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y nosotros estamos fallando en eso, déjeme decirle. Porque nosotros debemos pedir diariamente la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que no va a hacer que no metamos las cuatro. El Espíritu Santo va a ser el semáforo que te diga stop, rojo o amarillo, o verde, dale, ¿sí? Porque Él se hace entender, el Espíritu Santo.
Una vez que usted haga su amistad con el Espíritu Santo, usted va a experimentar cosas bien bonitas. ¿Sí? No ande como loco por la vida. Deténgase un momento a pedir la llenura del Espíritu Santo, que es un regalo que Dios nos dio. ¿Sí? No es para vanagloria de cada uno, no es para que usted lo venda, no es para que usted se crea superior o más espiritual que otro, no. Es simplemente para que usted crezca en el Señor. ¿Sí? Entonces, si somos, dice la palabra, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Amén. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí nos vamos a comprometer? Y no delante mío, delante del Señor que está aquí. Porque yo tenía otro tema, pero el Señor me lo cambió. Yo iba a hablar de la fe, que me encanta también, pero me cambió el Espíritu Santo. ¿Será que la iglesia de Jerusalén está obediente en diezmar, está obediente en servir, está obediente en predicar la palabra de Dios? Pero tal vez se está olvidando de pedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Llevémonos ese interrogante y que el Espíritu Santo les va a contestar si usted ha estado indiferente a Él. Usted ha querido resolver sus situaciones a su manera y en sus fuerzas. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos perdón, Señor, si de pronto hemos tenido una indiferencia